Correcto. Compartir pantalla siempre suele consumir algo de recursos en esta computadora. Ok. Bien, por favor confirmen si están viendo la aplicación Octave. ¿Se ve, no? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bien, chévere. Vamos entonces a comenzar. Fíjense lo que tenemos acá. Octave, como pueden ver, la primera pantalla que pueden ver está distribuida en varias ventanitas. ¿Okay? La primera ventana de interés es la que se conoce como explorador de archivos. ¿Okay? En el explorador de archivos es donde se graba de forma predeterminada todos y cada uno de los archivos .m, los programas o archivos o documentos .m, que es la extensión con la cual se hacen las aplicaciones en Octave. Fíjense que el .m es también la misma extensión de los archivos que se hacen en el otro programa, el programa de MATLAB. ¿Bien? Con esto aprovecho de decirles que cualquier código que se genere en MATLAB se puede ejecutar perfectamente en Octave y viceversa. Si yo hago un programa en Octave y después lo quiero correr en otra computadora con MATLAB, debería correrse sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ellos comparten la misma sintaxis, las mismas funciones, el mismo lenguaje. ¿Okay? La única diferencia es que, por supuesto, Octave es gratis y MATLAB es pago. ¿Okay? Otra diferencia fundamental que tiene Octave con MATLAB es que la instalación de Octave es básica. Trae lo mínimo indispensable para poder ejecutar la aplicación, funciones, sintaxis, etcétera, métodos, pero hay otras cosas. Si de repente uno quiere trabajar con álgebra lineal, con matemática simbólica, con simulaciones, con estadística o cosas por ese estilo, hay que instalar otras cosas. ¿Ok? En cambio, la instalación básica de MATLAB te trae todo el 100% de funcionalidad. En cambio, Octave, bueno, se va trabajando por pedazos. La buena noticia es que para efectos de este curso, okay, para un curso de cálculo numérico, la instalación básica de Octave es más que suficiente. Okay. Con simplemente instalar el programa tenemos todas las funcionalidades que necesitamos para poner en práctica los contenidos que veremos en este curso. Bien. Ahora bien, si hay algún estudiante que desee después, más adelante, sacarle más provecho a la aplicación, bueno, ya existen algunos tutoriales por ahí en la web. Yo mismo intenté descargar, por ejemplo, algunos paquetes de álgebra lineal o de matemática simbólica, pero les cuento que eso es todo un detalle, porque eso implica que hay que agarrar y instalar Python en la computadora, okay, con todo lo que implica descargar Python en una computadora, ¿verdad? Y después hay que descargar otra aplicación, si mal no recuerdo, que se llama SymPy o SymPy, ¿ok? Y después que tienes instalado y ejecutando satisfactoriamente SymPy, ¿ok? Tienes que descargar entonces el paquete, ¿ok? Unos paquetes para ejecutar en Python y después es que descargas y ejecutas el paquete de Octave. Como pueden ver, wow, prácticamente lo que provoca es más bien cambiar Octave por Python, pero bueno, esa transición no la hemos hecho aún, pero eso es algo que tengo yo pendiente por proponer en algún momento. Pero bueno, para efectos prácticos, Octave funciona bastante bien. Bien. Chévere. Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces el explorador de archivos, ¿verdad? Una cosa importante es que este explorador hace referencia a esta carpeta. Esta carpeta que está aquí es la carpeta personal o la carpeta de usuario de la computadora. Si ustedes revisan sus computadoras, cada quien sus computadoras donde vayan a instalar o ya hayan instalado el programa, van a chequear que aquí tiene que aparecer en el explorador de archivos de forma predeterminada el nombre de usuario. ¿Ok? Por lo menos yo ahorita estoy trabajando desde la computadora de mi oficina en la universidad. ¿Ok? Entonces este es el nombre de usuario de la computadora que tengo yo asignada aquí en el puesto de trabajo. En mi casa, si de repente algún día estoy trabajando desde mi casa, bueno, aquí aparecería mi nombre de usuario de mi computadora personal, que es Hage o J. Guevara. ¿Ok?
Entonces ustedes tienen que chequear cuando hayan instalado el programa, chequear que aquí aparezca el nombre de su carpeta de usuario. Y otra cosa importante es que no lo cambien, no lo modifiquen y cualquier cosa que ustedes quieran ejecutar o quieran grabar, ¿ok? Tienen que hacerlo siempre en esta carpeta porque el programa, cualquier programa que uno vaya a ejecutar, cualquier aplicación que uno vaya a ejecutar, él de forma predeterminada lo va a buscar aquí. Por ejemplo, si yo monto un programa, archivo.m, y lo monto en módulo 7 para que ustedes lo descarguen, ¿dónde lo tienen que salvar? Lo tienen que salvar en esta carpeta. Si no lo salvan en esta carpeta, es posible que el programa cuando trate de ejecutarlo, si ustedes lo invocan desde aquí, entonces no lo va a encontrar. ¿Okay? Entonces, para mayor seguridad en el momento de ejecutar alguna aplicación hecha en Octave, asegúrense de que se grabe en la carpeta que aparece indicada aquí arriba. Y después ustedes verifiquen si la tienen aquí efectivamente. Aquí deben verse todos los programas que ustedes hagan. ¿Bien? La siguiente ventana, ¿okay?, es la que se conoce como espacio de trabajo. Bueno, yo aquí estuve practicando un poquito, chequeando que el programa corriese lo mejor posible aquí en esta máquina, porque tenía meses que no lo ejecutaba. Y bueno, fortuitamente quedaron aquí almacenados, ¿qué cosa? La información de algunas variables con las cuales yo estuve trabajando. Pero bueno, eso lo volveremos a probar. ¿Okay? Fíjense que cuando uno trabaja, sea en esta ventana o en la ventana del editor, que ya se los mostraré más adelante, si yo creo algún vector, alguna matriz o alguna variable simple, ¿verdad? La información de ese tipo de variables, de cada uno de esos tipos de variables, se va a ver aquí reflejada. Por ejemplo, me va a decir si es una variable lógica, si es un double, si es el tipo de dimensión, si es de repente una variable de 1 por 1, es decir, una variable simple, o es una matriz, o es un arreglo vertical, o es un arreglo horizontal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es donde podemos ver toda esa información. ¿Podemos limpiar el espacio de trabajo? Sí, perfectamente. Podemos utilizar, por ejemplo, este comando que se llama, perdón, no tengo activa la ventana de comando. Clear. Y con eso limpiamos la ventana de trabajo, del espacio de trabajo. ¿Ok? Existe otro comando que se llama CLC, que permite limpiar lo que hay en la ventana de comandos. ¿Ok? Pero es todo en blanco. Tenemos otra ventana interesante que se conoce como la ventana de historial de comandos, que es bastante útil porque nos permite acceder, ¿ok?, a todas las operaciones realizadas en esta ventana e inclusive podemos hacer referencia a programas que hemos ejecutado en el pasado. Fíjense que aquí dice Euler mejorado. Euler mejorado, ¿qué viene siendo? Una aplicación que ejecuté la última vez que la ejecuté, que era para resolver problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Es el último tema que se dio el semestre pasado. ¿Okay? Y así, regresiones y cosas de esas. Si de repente quiero ejecutar rápidamente un programa que ejecuté hace poquito, lo busco en el historial, hago doble clic y se empieza a correr por acá. ¿Okay? Ese es pues el historial de comandos. Fíjense que yo puedo adaptar el tamaño de las ventanas, es bastante práctico en ese sentido. Aquí arriba, fíjense que aquí puedo mostrar ventana de comandos, historial de comandos, explorador de archivos, espacio de trabajo, el editor, y puedo mostrar otra serie de cosas. ¿Ok? Esto es perfectamente personalizable. ¿Bien? La ventana de comandos como tal es una de las más importantes con las cuales vamos a trabajar. Esta ventana es funciona como una calculadora, como una calculadora Texas o como una calculadora HP o como una calculadora Casio, ¿ok? Es una calculadora potente porque te permite hacer todo tipo de operaciones aritméticas, lógicas, e inclusive puedes hacer aplicaciones, ejecutar comandos sencillos como estructuras selectivas, estructuras bucles, etc. Fíjense, por ejemplo, operaciones que podemos hacer facilito con esto. Vamos a hacer, por ejemplo, una suma. 2 más 2. Fíjense que cuando se genera este cálculo, automáticamente, como no lo estoy asociando a una variable, el programa crea una variable temporal llamada ANS o de respuesta. Answer en castellano es respuesta. Y de forma predeterminada le asigna un tipo de variable double.
Recuerden, por lo menos los que no son de informática, o de informática ya deben saberlo, pero los que son de industrial o civil, un double, ¿qué significa? Es una variable numérica a la cual se le asigna el doble de capacidad normal de almacenamiento en la memoria de la computadora. ¿Ok? Eso, por supuesto, que permite poder representar un número cuando tiene parte decimal con la mayor cantidad de decimales que puede ofrecer la computadora. ¿Para qué? Para una mejor precisión. ¿Ok? Bien, otra operación, 3 menos 1. Otra operación, en este caso producto, 6 por 5. Otra operación, la potencia. La potencia, por ejemplo, 5 potencia al cuadrado. Fíjense que el operador potencia es este que está aquí. Verifiquen en sus teclados dónde consiguen este carácter especial que está acá. ¿Ok? Ese carácter especial normalmente en los teclados se consigue justamente en la tecla que está a la derecha de la letra ñ. Y se invoca con el alt grade. O sea, uno oprime alt grade y la tecla que está a la derecha de la ñ. Eso es, por supuesto, si el teclado está en español. Si el teclado está en inglés, bueno, de repente tienen que echar un vistazo para ver cómo está la cosa. ¿Ok? Le damos Enter y nos da el resultado. Otra operación, por ejemplo, 35 entre 5. Listo. Fíjense que funciona perfectamente como una calculadora. ¿Ok? Vamos a ver las operaciones de tipo lógicas. ¿Ok? Una operación de tipo lógica sería, por ejemplo, probar, supongamos, queremos comparar dos números y saber si el número es verdadero o falso. Si, por ejemplo, aquí digo 2 es igual a 2. Fíjense que estoy colocando dos veces el operador igual. ¿Eso qué significa en la sintaxis de este programa? Que estoy haciendo una operación de comparación para saber si son verdad, si son iguales o no los números. Si es verdadero, él arroja como resultado un 1, que eso significa verdadero. Si por ejemplo yo pongo 2 es igual a 3, me va a arrojar falso, que es 0. Y fíjense el tipo de variable. Fíjense que antes decía double, ahora me está haciendo referencia a que es lógico. ¿Ok? Simplemente son valores, 0 y 1 son valores booleanos, verdadero o falso. 1 es verdadero, 0 es falso. Fíjense que se utiliza dos veces el igual, pero si coloco solamente un solo igual, me va a generar un problema. Fíjense si yo hago esto. 2 igual a 2. Genera un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo inconstante, inválida a la izquierda del operador de asignación. Cuando uno coloca solo un igual, entonces la computadora interpreta ese único igual como un operador de asignación. ¿Ok? De informática, bueno, ya deben saber lo que es un operador de asignación. Los de industrial y civil, recuerden, si lo vieron en fundamentos de programación, el operador de asignación permite que todo lo que esté a la derecha del operador se asigne a lo que esté a la izquierda, como si, sabiendo que lo que está a la izquierda es una variable, asignárselo a la variable. Si la variable está en ese momento vacía y si tiene algún valor, algún dato guardado allí, lo sustituye por el dato que está inmediatamente a la izquierda. Dice invalid constant, constante inválida. Claro, porque por regla las constantes tienen que definirse con letras o con letras y números, pero el primer carácter tiene que ser siempre una letra. ¿Ok? Entonces, ojo con eso cuando de repente estemos haciendo algún tipo de aplicación que implica una comparación lógica. Si colocan un solo igual, el programa les va a arrojar este error. Tiene que ser doble igual. Otros operadores lógicos importantes. 2 menor que 5, verdadero. 2 mayor que 5, falso. ¿Ven? Menor o igual, por ejemplo. 7 menor o igual que 7, que creen ustedes que vaya a dar, debería dar verdadero o falso. Fíjense que da verdadero. ¿Por qué? Porque es menor o igual. ¿Es menor o es igual? Si al menos una de las dos condiciones se cumple, entonces es verdadero. Ahora, si me dicen 7 menor o igual que 8, también va a dar verdadero. ¿Ok? Ahora, si yo pongo 7 menor o igual que 5, falso. ¿Ok? Entonces aquí se están viendo las dos condiciones. Él va a dar verdadero si o son iguales o son iguales, o son menor o igual que 5, o son iguales, o son menor o igual que 7. Entonces aquí se están viendo las dos condiciones. Él va a dar verdadero si o son iguales o son iguales que 5, o son iguales que 7.
o el de la derecha es mayor que el de la izquierda. ¿Ok? Da falso si el de la derecha es menor que el que está a la izquierda. ¿Ok? Bueno, como es de esperarse. De modo similar funciona también el mayor igual, que se coloca primero el signo mayor y después el igual. Y el otro signo o el otro operador comparativo que es de interés es el desigual. ¿Ok? O distinto que. Hay dos formas de invocarlo. 7 distinto de 8. Verdadero. Se puede utilizar el signo de exclamación seguido del igual. Otra forma de invocarlo, ¿ok? Es, por ejemplo, 7. Se utiliza este carácter, que no recuerdo cómo se llama, ¿ok? La ondita. Y se coloca, por ejemplo, 7 distinto que 9, verdadero. 7 distinto de 7, falso. No son distintos, son iguales. ¿Ok? Bueno, y así, esos son, por ejemplo, los operadores lógicos que utilizamos en Octave. ¿Ok? Podemos utilizar eventualmente si tenemos que desarrollar algún programa, algún algoritmo que nos permita ejecutar un método que requiera de cierta complejidad. ¿Ok? Bien, ya vimos operadores aritméticos, ya vimos operadores lógicos. Vamos ahora a trabajar ahora con variables. Para ello vamos a limpiar este espacio de esta ventana de comandos, CLC. Bueno, vamos a limpiar el espacio de trabajo también. Clear y CLC. Listo, ya está limpio este lado y ya está limpio el lado de acá. Bien. Vamos ahora a probar las variables. ¿Cómo creamos variables? Fíjense, vamos a definir una primera variable, la letra A. Colocamos un solo igual porque vamos a hacer una asignación. Y metemos Enter. Bien, fíjense que en este caso es lo que estamos haciendo es asignar el número que está a la derecha de la igualdad, se le asigna a la variable. Otra cosa interesante cuando después estemos en el editor editando códigos, ¿verdad? Es que este programa no requiere la definición previa de variables. ¿Por qué? Porque como este es un programa que está orientado al cálculo numérico, ¿okay? A las matemáticas, a los cómputos matemáticos, ¿ok? El programa asume de forma predeterminada que todas las variables que se crean son variables de tipo numérica. Uno puede especificarle al programa si la variable que se va a trabajar es de tipo texto o de tipo booleano, pero habría que utilizar una función por allí. ¿Okay? Pero para efectos de este curso de cálculo numérico, el 100% de las variables con las cuales trabajaremos son todas numéricas, así que no hace falta. Entonces, hay otra forma también de generar variables. Fíjense que cuando uno asigna valores a una variable, ¿ok? Ya es suficiente para que la variable exista en la memoria del programa, ¿ok? No hace falta hacer una declaración o decir, bueno, esta es una variable de tipo double, o es una variable de tipo single, o es una variable lógica, ¿no? Todas las asume como doble, es decir, a todas las variables se le asigna la capacidad doble de almacenamiento de datos, ¿ok? De la computadora a la variable. Bien. Es así de sencillo. Otra cosa también que vale la pena mencionar, supongamos que yo creo una segunda variable. Otra forma de crear esas segundas variables es, fíjense, escribo por ejemplo 5 y pongo punto y coma. Cuando pongo punto y coma, fíjense lo que sucede. No pasa nada, pero aquí está creada ya la variable. Si no le pongo punto coma, la variable se crea, se le asigna un valor, ¿ok? Se muestra el valor aquí y ella redundantemente muestra el resultado de la asignación aquí en la ventana de comando. Si de lo contrario yo le coloco un punto y coma seguido de la operación de asignación, cuando yo le vaya a dar enter, ella crea la variable, le asigna el valor, pero no lo muestra aquí en la ventana de comando. Entonces eso puede resultar práctico, por ejemplo, para no estar embasurando el espacio de trabajo, para no estar la ventana de comandos, o inclusive cuando estemos en el editor generando diferentes operaciones de asignación, para que no nos muestre durante la ejecución de un programa todas las asignaciones. Si por ejemplo estamos ejecutando un bucle, un
for next, un do on, un do while, etc. Si no le ponemos el punto y coma, nos va a mostrar todas las operaciones de asignación que se realizan dentro de ese bucle, lo cual pueden basurar toda la ventana de trabajo. ¿Ok? Si por el contrario le colocamos el punto y coma, cuando se ejecute esa aplicación, no me va a mostrar nada, solamente yo puedo controlar en el editor a qué yo quiero quitarle el punto y coma, a qué es lo que yo quiero que se muestre, cuál es la variable que finalmente yo quiero que me muestre el resultado. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la utilidad del punto y coma. Bien, ya creamos las variables, vamos a jugar con ellas. Fíjense que ya como las variables ya existen, yo puedo agarrar y hacer esto. A más B. Al invocar directamente las variables que ya están creadas, los datos o los valores que están asignados dentro de esas variables, yo los puedo operar como si fuese como si estuviese trabajando directamente con los números. Yo puedo crear inclusive una nueva variable a partir de la existencia de las otras dos. Por ejemplo, B menos A. Entonces aquí ya está creada. Fíjense que esa es otra forma de crear variables. Las puedo crear a partir de operaciones aritméticas con otras variables. Los valores de las variables perfectamente yo los puedo incrementar o los puedo reducir o los puedo cambiar. Fíjense que yo puedo agarrar y escribir C igual a 3. Listo. Cambia el valor aquí. Y o inclusive yo puedo agarrar y hacer este tipo de operaciones. C igual C más 1. Fíjense que de repente si estuviésemos en un contexto de álgebra, de matemática, etcétera, hay personas que dirían, bueno, pero esto es ilógico, esto no tiene sentido, porque C igual C más 1, se cancelan las C y después me va a dar 0 igual a 1, eso no tiene sentido. Ojo, no estamos en un entorno de matemática o en un entorno de álgebra, estamos en un entorno informático. Esto que está aquí no es un igual, vuelvo y repito, es una operación de asignación y se lee de la siguiente manera. A la variable C le voy a asignar lo que tiene contenido actualmente C más una unidad. Entonces sería, ¿cuál es el valor que tiene contenido actualmente C? 3 más 1, 4. Entonces como resultado ahora C vale 4. ¿Ok? Estas cosas de repente, disculpen los de informática si a lo mejor les parece tedioso, redundante, pero es bueno refrescarlo. ¿Okay? Porque recordemos que tenemos gente que a lo mejor no ha visto este tipo de cosas o no le ha prestado lo suficiente atención. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, este tipo de cosas es importante que sepan cómo funcionan, así como se trabaja acá en un entorno informático. Bien. Vamos a las operaciones aritméticas, podemos aplicar operaciones aritméticas, también podemos hacer operaciones lógicas también, por ejemplo, podemos agarrar y decir, fíjense que ahora voy a colocar doble igual. Voy a comparar si el dato almacenado en la variable C es igual al dato almacenado en la variable A. Me va a dar falso. ¿Por qué? Porque en A tenemos el valor 3, como pueden ver acá, y en C tenemos el valor 4. 3 no es igual a 4, entonces va a 0. Es decir, falso. Aquí está de hecho, aquí está la variable lógica. Bien, y bueno, podemos utilizar cualquiera de los otros operadores lógicos que ya les mostré hace ratito. Bien. Vamos a ver ahora cómo se trabaja, por ejemplo, con el siguiente tipo de variable, que son en este caso los vectores. Vamos a limpiar todo esto. Limpiamos el espacio de trabajo. Ya borramos todo esto y limpiamos la ventana de trabajo de comandos. Ahora vamos a trabajar con vectores. Los vectores los vamos a utilizar con mucha frecuencia en Octave, aquí en las clases prácticas. Vamos a definir un vector B. Les voy a mostrar 3 formas con las cuales podemos crear vectores. ¿Ok? La primera forma es la forma manual. Definimos B, asignamos, wow, hay que generar 40 minutos, ya se van a agotar los 40 minutos. Bueno, ok, después pasamos a los siguientes 40, en la siguiente sesión. Bien, entonces B, ¿cómo se crea un vector aquí en este programa? Abrimos corchete, y si el vector es un arreglo horizontal de datos, bueno, los metemos de esta manera. Todos intercalando espacios blancos. Ok, por ejemplo, 5, espacio, 6, 5, 4, espacio, 9. Ok, metemos otro, cerramos corchete y hacemos enter. Entonces, fíjense, el programa nos muestra, tanto aquí como en el espacio de trabajo, nos muestra los datos que le asignamos
a la variable b, o como dicen en España, a la v. Fíjense que tenemos aquí en el espacio de trabajo nombre de la variable, v o v, clase, double, dimensión, una fila por 4 columnas, así como se lee, y los valores contenidos en esa variable. Bien, 5, 6, 4 y 9. Aquí están. Otra forma de generarlos, vamos a utilizar la u. Vamos a meter otro vectorcito. 1, espacio, menos 5, espacio. Vamos a meter un número, ¿cómo se llama esto? Número decimal. 0.6. Fíjense que cuando uno trabaja con decimales, el operador que decimal es el punto, no la coma. Mucho cuidado con eso. ¿Okay? Vamos a meter otro número entero. Menos 6. Cerramos corchete y ponemos punto y coma. ¿Ok? Fíjense qué sucede. Si pongo punto y coma, no me muestra el resultado de la asignación por acá. Pero igual, la asignación sí se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque yo la veo por aquí. Puedo ver aquí perfectamente cuáles son los datos asignados. Fíjense que tengo aquí nombre de la variable u, tipo de variable es un double, dimensión una fila 4 columnas y los valores asignados a estas son 1, menos 5, 0.6. ¿Ok? Él de forma predeterminada asigna 5 posiciones a la parte decimal y menos 6. ¿Ok? ¿Puedo hacer operaciones con los vectores? Sí, perfectamente. Vamos a ver las primeras operaciones. Bueno, vamos a dejar las operaciones para después. ¿Ok? Pues esa parte la quiero reservar para otra cosa. Dejamos estos vectores almacenados. Vamos a ver, por ejemplo, la segunda forma de crear vectores. La segunda forma es bien simpática y también es de mucha utilidad, por ejemplo, cuando trabajemos con bucles. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta, con X. Vamos a generar aquí un vector que vamos a llamar X y le vamos a hacer la siguiente asignación. Quiero que el vector X, el primer valor, sea igual a, por ejemplo, a 2, ¿verdad? Quiero que el último valor sea, supongamos, 10, ¿verdad? Cierro el corchete. Y quiero que los valores se generen a un intervalo de 2 en 2. ¿Ven? Fíjense bien entonces esta nomenclatura. El primer dígito hace referencia al valor inicial. El último dígito hace referencia al valor final. Y el dígito del medio hace referencia a el intervalo. ¿Ok? Quiero que se generen valores de 2 en 2 a partir del 2 hasta el 10. No le voy a poner punto y coma para que vean aquí en grande como el resultado que arroja. Me genera un vector X cuyos valores son de 2 en 2 para 2, 4, 6, 8, 10. Y lo vemos acá también reflejado. ¿Ven? Esta es una forma de generar. También puedo hacer otro vector. Por ejemplo, que vaya de 1 en 1 hasta 5. Cerramos el código. Y esto es perfectamente útil cuando, por ejemplo, queremos nosotros generar una secuencia de números consecutivos y para poder controlar, por ejemplo, una operación repetitiva, como un bucle, un for next, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos referencia, este sería como mi variable contadora y con ella yo voy chequeando. ¿Ok? Bien, esta es la segunda forma de generar vectores. Vamos a conocer ahora la tercera, que es muy importante y que también requiere de cierto cuidado. La tercera forma es, por ejemplo, cuando uno va a trabajar con fórmulas. Tengo, por ejemplo, una variable u, una variable b. Vamos a hacer una variable w. Una variable w. Y quiero que w sea, los valores que estén contenidos en esa variable w sean resultado de qué cosa? De la suma de u con b. Le damos enter. Y fíjense que me ha creado la variable w o w
double, heredas como ambos vectores u y b son de igual dimensión, la dimensión de w se espera que sea exactamente la misma. Y me da este resultado. Simplemente lo que hizo fue sumar u, sumar b. Bueno, aquí está. 1 más 5, 6. Menos 5 más 6, 1. 0.6 más 4, 4.6. Y menos 6 más 9, 3. Este es el resultado. ¿Ok? Entonces también puedo, supongamos, hacer esto. Puedo generar otro vector. Vamos a llamarlo t. Ya t, por ejemplo, quiero que sea este resultado. U menos b. Bueno, igualito. Me arroja todo esto. Ahora bien, vamos a ver algunos casos especiales. Vamos a limpiar aquí la ventana y presten mucha atención a lo que viene. Supongamos que yo quiero más bien generar un vector z. Voy a trabajar ahora en función y que z esté en función de x y de y. Vamos a bajar un poquito esto. X, aquí están los valores de x y los valores de y. Muy importante es que tanto x como y tienen que ser de igual dimensión. Un vector 5 por 1 por 5 y un vector 1 por 5. ¿Bien? Fíjense que si yo quisiera que z sea igual a x por y, fíjense lo que va a ocurrir. Observa. Me dice, vamos a error, operador producto non-conformant arguments, es decir, argumentos que no son no conformes, pues, porque no son los esperados, pues. Y aquí les dice, operador 1 es un vector de 1.5 y el operador 2, es decir, el que está a la derecha, el operador 1 que viene siendo el vector que está a la izquierda del producto. Y el operador 2 o el operando 2 es el que está a la derecha. Fíjense que te está diciendo, para que se pueda llevar a cabo la multiplicación, el vector de la que está a la izquierda del producto tiene que ser 1 por 5, ¿verdad? Y el operando que está a la derecha del producto tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser 5 por 1 y resulta que está haciendo 1 por 5. Si ustedes recuerdan de cálculo 4 las reglas de operaciones matriciales, no se está cumpliendo la regla de operación matricial, ¿se acuerdan? Entonces, aquí ¿qué es lo que habría que hacer? Agarrar X y esto que es un arreglo vertical y multiplicarlo por un arreglo horizontal. Un arreglo horizontal, multiplicarlo por un arreglo vertical para que funcione. Pero resulta que yo no quiero eso. Yo quiero es que me multiplique 1 a 1 cada uno de estos valores. Yo lo que quiero es que haga esto. Que el primer componente de Z sea 2 por 1. El segundo componente de Z sea 4 por 2 y así sucesivamente. ¿Cómo resolvemos eso? Simplemente hacemos esto. Z igual X punto por Y. Y fíjense que de esta manera sí se logra resolver esto. Me queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir y voy a pasar de una vez, me voy a salir para pasar de una vez a la siguiente sesión. ¿Ok? Nos vemos en breve. ¿Ok? No se vayan, por favor.